saludo amigos de Autotécnica. Hoy les vamos a presentar un video que tiene que ver con la ley de Ohm, todo aquello que debemos saber sobre electricidad, la forma como funciona dentro de un sistema. Vamos a tener la participación del instructor Francisco Jiménez, así que los invitamos a ver el video. Buenos días, Autotécnica le da la bienvenida y el día de hoy vamos a tratar lo que es la ley de Ohm, para qué sirve, las magnitudes que intervienen dentro de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue creada o inventada por el señor Georg Simon Ohm, un físico matemático alemán. ¿Qué se busca con la ley de Ohm? ¿O para qué fue creada la ley de Ohm? Para poder interpretar lo que es intensidad, voltaje y resistencia. Son tres magnitudes que van a estar presentes en la ley de Ohm para poder diagnosticar un circuito eléctrico. La intensidad la vamos a definir como amperaje y la vamos a identificar con la letra A mayúscula. Voltaje lo vamos a definir como voltios y lo vamos a identificar con la letra B mayúscula. Resistencia, la resistencia la vamos a identificar como ohmios y con la letra beta de la omega, perdón, la letra omega es la letra con la que vamos a identificar los ohmios de resistencia en un circuito. Entonces vamos a hablar qué es amperaje. Amperaje es la cantidad de electrones que se transportan por un conducto. En el caso de nosotros, la electricidad y la electrónica es por un cable. ¿Qué es voltaje o voltios? Voltaje va a ser la fuerza con la que se van a transportar estos amperios o estos electrones por dicho conducto o por dicho cable. ¿Qué va a ser la resistencia? La resistencia es la oposición al voltaje y al amperaje, es decir, que si entre más resistencia haya, el amperaje y el voltaje va a ser menor en el conductor o en el conducto. La ley de Ohm está identificada como, esta es su fórmula, dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué significa esto? Que la intensidad es directamente proporcional al voltaje y la resistencia es indirectamente proporcional a la intensidad. Lo que les explicaba antes, que si hay buen voltaje o buena fuerza de corriente, lógico que va a haber buena cantidad de electrones transportándose por un conducto. Pero si hay una resistencia X, vamos a llamar una resistencia de tantos ohmios, un ejemplo de 50 ohmios, entonces esta intensidad y este voltaje se va a ver reducido debido a ¿qué? A la resistencia que se va a encontrar en ese conducto al paso de los electrones. Para entender mejor o para entender mejor la ley de Ohm, se puede trabajar con un cuadro, con un triángulo. Esto se va a llamar el triángulo de Ohm. ¿Para qué nos sirve este triángulo? Para calcular o identificar las incógnitas, es decir, vamos a dibujar un circuito muy básico que donde vamos a encontrar una fuente de alimentación de 12 voltios, vamos a encontrar una resistencia. Este es el símbolo de resistencia en un circuito eléctrico, una resistencia de 30
ohmios. No se le olvide que la resistencia la vamos a dar en ohmios y el signo es el signo omega. Voltaje, voltios. ¿Cuál va a ser la intensidad? La intensidad es la cantidad de electrones que se transporten por el circuito. ¿Cómo hallamos esa intensidad? Por medio del triángulo de Ohm. Decimos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a calcular la intensidad, o sea, la cantidad de electrones que están circulando por ese circuito. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Por qué? Porque si miramos el triángulo, tapamos la letra I, que es la intensidad, nos quedará voltaje sobre resistencia. Vamos a solucionar esto. Dice, voltaje, ¿cuánto es el voltaje? El voltaje es 12 voltios, que es de la fuente de alimentación, sobre la resistencia, que son 30. Vamos a sacar esa división, a ver cuánto nos va a dar, y nos va a dar el amperaje que necesitamos, perdón, la intensidad que está fluyendo por ese circuito. Haciendo la división nos da un amperaje de 0.4 amperios, porque estamos hablando de intensidad. Es decir, que en este circuito, con una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia de 30 amperios, tendremos una intensidad de 4 amperios. Esa es la cantidad de 0.4 amperios, la cantidad de electrones que están fluyendo por el circuito. Eso es para calcular la intensidad. Ahora vamos a calcular en ese mismo circuito, como ya tenemos estos valores de la intensidad, vamos a calcular el voltaje. Ya aquí lo conocemos, que son 12 voltios. Vamos a ver si nos va a dar Decimos que vamos a calcular entonces el voltaje. Voltaje es igual, entonces le colocamos la mano acá en la B de voltaje y nos va a quedar I por R, o sea, intensidad por resistencia. Esto lo vamos a simular como si fuera una multiplicación. Entonces, I por R. Entonces, intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje es igual. La intensidad, ¿cuánto será? 0.4, que ya la calculamos acá con la fórmula, por la resistencia, que son 30. Al multiplicar 0.4 por 30, nos va a dar un voltaje de 12. ¿12 qué? 12 voltios, porque estamos hablando de voltaje. Y aquí lo podemos observar que son 12 voltios. Ya calculamos lo que es intensidad del circuito. Voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje de alimentación? 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia que tenemos en el circuito? 30 ohmios. Calculamos la intensidad. Hacemos la división de voltios sobre resistencia. Nos va a dar 12 sobre 30, que nos va a dar 0.4 amperios. Ya conocemos la intensidad, o sea que la intensidad del circuito es igual a 0.4 amperios. Entonces no olviden que estamos hablando de intensidad, y cuando hablamos de intensidad vamos a hablar de amperios. Vamos ahora a calcular el voltaje. El voltaje pues ya lo conocemos, pero vamos a ver si haciendo la multiplicación o haciendo el ejercicio nos va a dar el voltaje que en realidad está en el circuito. Entonces el voltaje, colocamos la mano acá, intensidad por resistencia, es decir, la intensidad ya la conocemos, 0.4 amperios, por la resistencia, que son
30 ohmios. Al hacer esta multiplicación vamos a buscar o a encontrar el voltaje de alimentación del circuito. 0.4 por 30 es igual a 12 voltios. Es decir, que este circuito tiene una resistencia de 30 ohmios y un amperaje de 0.4 amperios y equivale a un voltaje de 12 voltios. Vamos ahora a calcular la resistencia. Entonces aquí vamos a hacer otra vez el cuadro, el triángulo más pequeño. Vamos a calcular resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la mano en la parte de resistencia, en la R, y es igual a voltaje sobre, mire, sobre intensidad. Entonces, resistencia es igual a voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de alimentación? 12 voltios. ¿Cuál es la intensidad? 0.4 amperios. Al hacer esta división nos va a dar 30 ohmios de resistencia. Entonces miren que esto es muy básico y con esto ustedes aprenden a manejar el triángulo de Ohm para calcular resistencia, intensidad y voltaje.